Bien. Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy queremos compartir con ustedes una pequeña explicación de lo que es las evaluaciones jurisdiccionales. Vamos a comentarle con la profe Mara y con el profe Ricky, que está en la edición de este video, sobre qué tratan las evaluaciones. Cada evaluación que ustedes reciban consta de dos partes. En la primera parte ustedes van a trabajar las consignas en base a todos los temas desarrollados durante el año en cada una de las asignaturas. Y la segunda parte de esta evaluación consta de una autoevaluación donde ustedes van a colocar cuáles fueron su experiencia durante este periodo. ¿Sí? Es algo parecido a lo que vimos en PFT, a esa pequeña autoevaluación que ustedes completaron. Bien, ahora la profe Mara le va a comentar sobre el relato de Amadeo, que en base a ese relato ustedes van a empezar a resolver cada una de las actividades, porque todas las actividades tienen relación con ese primer relato que ustedes van a leer. Hola chicos, no olviden que antes de realizar cualquier actividad, lo importante es hacer una lectura entera del material. En este caso yo voy a leer todo el texto, pero ustedes de aquí en adelante van a tener que hacer lo mismo con todas las actividades, porque de esa manera van a estar en condiciones de realizar los trabajos. El texto de Amadeo dice: hola profe, ok, le mando el último trabajo que pidió sobre narración en primera persona. Disculpe los errores, estoy escribiendo desde el celu y no veo bien. Que era a propósito el error, pero si encuentra otros, corríjamelos, porfa. Me llamo Amadeo Insaurralde, tengo 13 años y voy a contar algunas cosas que viví en esta pandemia. Pero antes de empezar, quisiera decir que todo esto me parece un bajón. Me hace acordar a la serie de Walking Dead, donde los zombies, si te muerden, te contagian, pero acá el enemigo es invisible y mucho más rápido. Nunca pensé que algo así nos pudiera pasar. Me pone depre. Ver por la tele la cantidad de personas que se enferman y mueren. Por suerte, acá fuimos un poco más vivos y nos guardamos antes, y aunque la cuarentena me aburra y me da bronca también, me da miedo salir. Por suerte estamos haciendo cosas diferentes y recopadas. Las primeras semanas de la cuarentena no hice nada. Mi mamá me decía que me fije en la fase en el Face del colegio si teníamos alguna tarea, pero yo estaba bajoneado de tanto ver en las noticias info sobre los contagios. Un loco, una sola persona contagiaba a 3 en cada contacto y ni hablar en los 15 días. Así no tenía ni ganas de salir de la cama. Mamá entonces empezó a despertarme más temprano. Hay que mantener la disciplina en los horarios, me decía, porque si no, se pierden el ritmo de trabajo y las ganas de aprender. Me preparaba el desayuno y yo me ponía a hacer las tareas que recibía por WhatsApp. Es re loco como el celular que tanto nos prohibían en el cole terminó convirtiéndose en nuestra salvación. Acá en mi casa lo usamos a full. Tenemos 2 teléfonos y una notebook que se bloqueó. Ahora estoy usando el celular de mi hermana mayor, que tiene la memoria llenísima de fotos de todos los trabajos que hacemos con mis hermanos, los videos para educación física y los videitos que mandaron mis primos del interior por el cumple. Estando en cuarentena parece ser todo más fácil. Se supone que tenés tiempo de sobra, pero no es así, al menos para mí. Los primeros trabajos exigían mucho tiempo de investigación y lectura, pero por suerte, algunas materias ya incluían ese material y era súper práctico resolverlas. Leía y respondía al toque, y así, en un ratito, terminaba la actividad. Me aconseja mi hermana, aunque haya fecha de entrega, lo mejor es hacer las tareas en el mismo momento en que las envían, porque si no, se te acumulan y todo
Bueno, y te desesperás. Y tiene razón. Ella también me dice que siempre hay que poner lo mejor de nosotros y mucho más en tiempos difíciles. Que me esfuerce para terminar la secu, para no pasar lo que pasa a ella. Un bajón desde que empezó esto de la pandemia, ella perdió su trabajo. A mí me cuesta un montón hacer las tareas así, sin la presencia de los profes, sin poder sacarme las dudas, pero le pongo onda para hacer lo que mandan. Matemáticas es la única que aún no puedo completar porque no tengo quien me explique bien acá en casa. En lengua me ayudó mi abuelo cuando hicimos el trabajo de las leyendas. Él se sabe una banda de historias que no conocía, como la historia de la Cruz de los Milagros, el Carao, el Pombero. Me parecieron súper cool. También me contó cosas del campo y hablamos de lo heavy que debe estar pasando mi primo Daniel, que vive en un paraje muy alejado y casi sin señal tienen ahí. Casi ni señal tienen ahí. De todo esto, lo bueno es que aprendimos a pasar más tiempo en familia. Hablamos mucho de todo. Les conté que cuando termine el secundario quiero ser profesor de historia o de lengua y literatura. Y les dije que me voy a esforzar para aprender siempre un poco más. Profe, se me está por agotar la batería y se cortó la luz. Cuando vuelva, le cuento las cosas que más extraño del colegio. Y algo muy importante que aprendí en esta cuarentena. Sea buenardo y no me ponga incompleto. Bien, una vez de que hayan leído este texto, en él van a advertir sobre palabras que están escritas mal. Hay muchos errores, chicos. Lo que ustedes tienen que hacer es cerrarlo en un círculo, escribirlos en forma correcta, siempre usando el diccionario. Pónganse en el lugar de Amadeo y van a escribir el final del relato desde tu propia historia, desde tu experiencia. Fíjense que acá Amadeo tiene una realidad particular. La hermana se quedó sin trabajo, le ayuda a su abuelo. Bien, ahora, ¿cuál es la realidad de ustedes? En base a eso, ustedes van a escribir unos cuantos renglones con un nuevo final para esta historia. Bien, en el punto número 2 dice, desde el inicio de la pandemia, a través de los distintos medios han recibido información referente al coronavirus, tales como los medios de prevención, indica verdadero o falso, según corresponda. En cada caso, en el caso de que la afirmación sea falsa, deberán fundamentar. En este punto, ante cualquier duda que ustedes tengan, van a consultar con la profe de biología. Lo único que tienen que hacer es, según lo que ustedes consideren verdadero o falso, deben colocar B o F. Bien, continuamos con el punto 3. Amadeo, preocupado por las tasas de contagio del COVID-19, te envía un mensaje e invita a que analices con él la situación en tu familia. Para ello te proporciona las siguientes imágenes y te realiza los interrogantes que se encuentran más abajo. Bien, acá hay una serie de preguntas en cuántos contagios se producen por cada individuo, escribe la cantidad de individuos contagiados en cada subgrupo. Este punto, en cualquier duda que se les presente, deben comunicarse con su profe de matemática. Pasamos al punto 4, dice, continúan dialogando con Amadeo sobre la pandemia provocada por el COVID-19 y entre tantas cuestiones que intentan entender, surgen distintos puntos de vista sobre esta compleja realidad. En el medio de este intercambio, recuerdas partes de un texto denominado Somos personas en sociedad, que leíste del libro de Formación Ética y Ciudadana de la editorial Santillana y lo compartes con él. Bien, este punto, acá está todas las aclaraciones y hay una serie de preguntas que continúan más abajo. Tómense el trabajo de leer minuciosamente cada una de las preguntas hasta pasar al siguiente punto. Cualquier duda podrían consultar con su profe de sociales. En el punto número 5, en función
de lo mencionado por Amadeo sobre su primo, van a completar el siguiente cuadrito. ¿Qué aparece en el cuadro? Aparecen dos realidades distintas, aquel que pasó la cuarentena en el campo y aquel que pasó la cuarentena en la ciudad. Entonces, en cada una de las dos columnas van a colocar las ventajas y las desventajas, lo que tuvieron a favor y lo que tuvieron en contra de esa situación particular que quizás pasó cada uno de ustedes. En este punto, van a consultar con su profe de tecnología. Bien, pasamos al punto 6. Crea una historieta o cómics imaginando una situación comunicativa entre dos jóvenes estudiantes, uno que vive en la ciudad capital y otro en la ruralidad. Utiliza aquellas expresiones o variedades lingüísticas en las que se distingan diferentes dialectos, sociolectos pronunciadas por Amadeo. Por ejemplo, súper, cool, bajón. Vamos a compartir con ustedes las características de una historieta o cómics. Recuerden que para realizar una historieta hay que tener en cuenta una serie de dibujos que ustedes lo podrían hacer con colores, con fibras, y le dan un nombre y le van a dar un rol. Uno va a ser el receptor, el otro va a ser el emisor y le van a hacer que establezcan un diálogo. Pero acuérdense que van a tener que utilizar las variedades lingüísticas. Tiene que ver los sociolectos, los dialectos, los cronolectos. Acuérdense que el cronolecto habla de la variedad del lenguaje según la edad del hablante. Estas palabras, súper, cool, bajón, depre y demás que aparecían en el texto de Amadeo, nos indican que el hablante es un adolescente de 13 años. Continuamos, profe Mayra, al punto 7. En el punto 7, imagina a un adolescente de 13 años como Amadeo, pero viviendo en el Paleolítico y a otro en el Neolítico. Estos son temas de historia. Quizás ustedes ya lo vieron con su profe de historia, pero en el caso de que ustedes no recuerden o tengan alguna duda, deben consultar con sus profes de historia. El punto 8 dice, elabora un recurso visual, un afiche, un volante, un díptico, un collage, otros, con el fin de difundir en tu barrio una campaña preventiva del COVID-19. Debe contener medidas preventivas, imágenes relacionadas a la temática, iconos, emojis, stickers y demás. ¿Qué es lo importante? Que lo puedes hacer en formato papel o digital. Cuando lo hagas en formato papel, eso vamos a necesitar que lo anexes a nuestro cuadernillo, y lo que hagas en formato digital, guárdalo en tu compu. En el punto número 9, los vecinos del barrio de Amadeo quedaron impactados por tu producción visual para prevenir el COVID-19. Deciden armar una pequeña comisión barrial integrada por 4 miembros, con la finalidad de que cada vivienda habitada reciba impresa tu propuesta. Acá ustedes deberán consultar con su profe de matemática. Hay puntos donde ustedes tienen que calcular cuánto cuesta la impresión y demás. Entonces es importante que ustedes estos ejercicios puedan resolverlos con la compañía del profe de matemática. Bien, pasamos al punto 10. Amadeo te contacta nuevamente vía WhatsApp. Comenta que en su barrio hay una cancha de fútbol en la que se reúnen los sábados a jugar. Él, contento con tu campaña, te pide que lo orientes sobre qué debe hacer ante tal situación. También te cuenta que no entiende mucho de qué se tratan los decretos de necesidad y urgencia, como tampoco se explica por qué no pueden salir de su casa, y él considera que es un derecho que tiene. Vamos a continuar con la lectura de las preguntas. Dice, ¿qué le recomendarías para cada planteo? Enumera los consejos o recomendaciones. Bien, este ítem, ¿con quién deberían consultar, profe Mayra? Con la profe o con el profe de formación ética. Muy bien. Pasamos a un punto que nos interesa a nosotros, que es mitos y leyendas.
Acá habla de: observa y analiza la siguiente imagen. Los mitos son ficticios, tienen explicaciones del origen del mundo, intervención de los dioses. Las leyendas están basadas en hechos históricos, los personajes tienen características sobrenaturales, pero hay cosas que comparten ambos, por ejemplo, que son ficticios, que se transmiten oralmente de generación en generación. Por ejemplo, si tenemos que hablar de leyendas, acá en Corrientes es una zona donde tenemos nuestras propias leyendas, como por ejemplo la del lobizón. Y en el caso de los mitos, acuérdense que los mitos son la explicación a los fenómenos de la naturaleza. El caso del mito de Orfeo, en que habla de su descenso al inframundo a buscar a su amada. Y eso lo hicieron los antiguos como una explicación de lo que ellos no comprendían. De esa manera surgen los mitos, tratando de explicar los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, habla mucho sobre los dioses. En este punto vamos a recordarles que tienen que volver a leer el relato de Amadeo, porque ahí él cuenta sobre aquellos relatos que le había leído su abuelo, y de esos que él nombra, ustedes tienen que distinguir si es un mito o una leyenda. Bien, pasamos al punto 12. Con un buen desayuno, el coronavirus no me va a vencer. La mamá de Amadeo le prepara todas las mañanas un buen desayuno para que tenga mucha energía y logre resolver todas las tareas que sus profesores le envían. ¿Qué recorrido hacen los alimentos desde que Amadeo los ingiere? Bueno, acá tenemos el punto A, B, C y habla de la pirámide alimenticia. ¿Con qué profe deberían consultar, profe Mayra? Con la profe de biología. Ahí van a ver temas que ustedes vieron en biología, como el sistema digestivo. Entonces, ante cualquier duda que tengan, van a comunicarse con los profes de biología. En el punto número 13, confecciona y completar la tabla con los datos de Amadeo en la lengua extranjera que conoces. Por ejemplo, el inglés. Acá van a completar el nombre, dónde vive y demás datos que les pida. Y en el caso de que ustedes estén dando otro idioma extranjero, como por ejemplo el portugués, van a escribirlo en portugués. Claro, ahí ya van a consultar con la profesora Silvia Pintos. Muy bien, ahora el 14. El 14. Amadeo nos contó su historia durante el periodo de emergencia sanitaria. ¿Cómo te sientes ahora? Coloca una emoción a tu rostro. Y acá tienen una serie de dibujitos para poner en su rostro según lo que ustedes sienten en este momento. Eso tiene que ver mucho con la experiencia de ustedes, cómo ustedes pasaron todo este periodo de la cuarentena, cómo se sintieron. Hay caras de alegría, caras de tristeza, cara de sueño, cara de duda, cara de enojo también, obviamente. Cara de sueño Creo y que demás. Bien, 15. Teniendo en cuenta el relato de Amadeo, el texto ofrecido al inicio, identifica emociones negativas y emociones positivas con la ayuda de los cuadros que se presentan a continuación. Emociones positivas y las divide en dos, en primarias y secundarias. Por un lado tenemos la alegría, el humor, por otro lado tenemos el entusiasmo, la euforia, la excitación, la sonrisa, la risa, la carcajada, la hilaridad, el amor, la felicidad. Y después tenemos un cuadro sobre las emociones negativas. ¿Qué deben hacer acá, profe Mayra? En este cuadro, ustedes van a seguir trabajando con las emociones. Van a ver, van a seleccionar qué emociones ustedes tuvieron durante este tiempo. Si fue primaria, si fue alegría, si fue humor, si fue amor o felicidad. Lo mismo con las emociones negativas. ¿Qué ustedes pudieron ver durante este tiempo? ¿Qué sintieron? Ira, miedo, ansiedad. Sí, eso tienen que ir ustedes seleccionando. Y señalando, ¿no es cierto? Señalando con algún color. Sí, pueden marcarlo con una crucecita, pueden subrayarlo, pueden realizarlo con un círculo, señalarlo, pero siempre teniendo en cuenta lo que ustedes pasaron durante este tiempo. ¿Cómo se sintieron? Ese es el objetivo de esta actividad.
Bien, continúa demostrando todo lo que sabes y de lo que eres capaz. Menciona en una lista las emociones que se identifican con Amadeo. De todas las formas encontradas, selecciona aquellas que consideras positivas y las que consideras negativas. Luego, descríbelas desde tu experiencia personal. Cita con algunos ejemplos. ¿A qué situaciones puedes atribuirle el cierto bajón de Amadeo? ¿Qué sientes en este tiempo de cuarentena? ¿Qué extraña Amadeo de la escuela? Recuerda que él no lo pudo contar debido a que se le apagó su celular mientras escribía. ¿Qué extrañas de tu colegio? ¿Qué extrañas de tu escuela? ¿Nos contarías cuáles son las emociones positivas que viviste hasta hoy, estando más tiempo en tu casa? Bien, en este punto ustedes tienen que no solamente ponerse en cómo ustedes se sintieron, ¿verdad?, durante la cuarentena, sino también colocarse en el lugar de Amadeo, cómo se sintió Amadeo, que al igual que ustedes seguramente extrañó muchas cosas de la escuela. Entonces es importante que, aparte de ponerse en el lugar de Amadeo, nos cuenten también qué sintieron ustedes lejos de la escuela. Muy bien. Llegaste al final. Ahora que ya has analizado la temática desde diferentes puntos de vista, ¿te animás a realizar un TikTok u otras aplicaciones que refleje la situación que estamos atravesando? Incluye, por ejemplo, música, dramatizaciones, coreografías, imágenes, dibujos o como prefieras hacerlo, tratando de ser lo más representativo posible. Bien, en esta parte tienen varias opciones. Puede ser una coreografía, una imagen. Ustedes van a seleccionar, pero lo que nosotros necesitamos es que lo hagan primero en la opción papel y después lo guarden en su compu, de manera que posteriormente le vamos a pedir que nos presenten esa segunda opción. Y llegamos a la segunda parte. Recuerden que al inicio yo les había comentado de que la evaluación jurisdiccional contaba de dos partes. Una primera parte donde ustedes trabajaban las consignas en base a los temas desarrollados con cada uno de los profes en cada una de las asignaturas. Ahora llegamos a la segunda parte, donde hay una autoevaluación. Yo le había dicho también que es parecido a lo que vimos en PFT en la última parte de lo que fue el dictado de las clases. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que volver a marcar cómo se sintieron, cuáles fueron sus experiencias y todo aquello que ustedes hayan experimentado durante este tiempo, sea positivo o sea negativo, porque de eso se trata la autoevaluación, que ustedes vean cómo fue su recorrido durante todo este tiempo de cuarentena y de llevar la escuela a la casa. Bueno, esperamos que haya sido útil esta guía y cualquier cosita, no duden en consultarnos, en escribirnos.